Buenos días, mi nombre es Susana Uribe, residente de primer año de alergología clínica de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vengo a exponerles alergenos del maní y frutos secos. Primero, un agradecimiento a todo mi servicio de alergología y a mi tutor y el director del programa, el doctor Ricardo Cardona Villa. Esta es nuestra tabla de contenidos. Vamos a empezar primero con generalidades para darle paso a algo de epidemiología, centrarnos en los alergenos del maní, luego en los alergenos de los frutos secos. Vamos a tratar de determinar qué reactividad cruzada existe entre estos dos grupos y por último las conclusiones. Como generalidades, entonces el maní en realidad se llama Arachis hipogaeae y pertenece a la familia de las leguminosas, diferente a los frutos secos. Es necesario aclarar desde ya que son órdenes diferentes. El maní y la soja entonces pertenecen a las leguminosas y son los alergenos principales de este grupo. En Europa y Estados Unidos se consume principalmente de forma tostada, pero también lo podemos encontrar como el maní entero, como la mantequilla de maní, voltados de maní, que es el maní asado, y como ingredientes en muchos productos. Hay una diferencia en el consumo comparado pues Occidente con Oriente, ya que en el Oriente y en algunas regiones de África el maní se procesa de una forma diferente y se utiliza más como un ingrediente de cocina. Vamos a ver que esto es importante para determinar la sensibilidad y la alergenicidad del producto. Tenemos entonces aquí tres lugares donde el consumo del maní es más habitual y donde se cultivan en mayor proporción, que son en China, en la India y en Estados Unidos. En cuanto a los frutos secos pertenecen entonces la avellana, la almendra, la nuez moscada, la macadamia, la nuez de Brasil y el coco. Estos eran pocos comunes en el consumo en el occidente, sin embargo en los últimos años su consumo se ha ido incrementando, ya que se utilizan como ingredientes complementarios en muchos platos y también para realizar productos como chocolates, dulces, pasteles. En los Estados Unidos y en la gran parte de los países occidentales, la alergia al maní y a los frutos secos ha venido en aumento. Hay estimaciones que sugieren que hasta un 8% de los niños puede verse afectado. Sin embargo, hay que aclarar que todo esto varía de acuerdo a la región geográfica donde se realicen los estudios. Mirando un promedio más o menos, se estima que del 1.5 al 3% de los niños sufren alergia al maní, y la prevalencia del maní ha ido aumentando significativamente en países occidentales. Por otro lado, la epidemiología de los frutos secos es menos conocida, pero las estimaciones los varían o los sitúa en un porcentaje de alrededor del 0.5 al 4.9%. Centrándonos en los alergenos del maní, entonces como ya les había comentado, el maní pertenece a las leguminosas, se diferencia entonces de los frutos secos. Los alergenos del maní han sido caracterizados de forma importante, siendo 16 los que en este momento están aceptados. En el maní, el procesamiento es importante para determinar la alergenicidad, es decir, la forma en que se cocina y se consume el producto. Por ejemplo, asar a altas temperaturas aumenta la alergenicidad de alergenos como ARA-H1. Ahorita vamos a entrar más en esto. Volviendo un poco a la epidemiología, como varía mucho de acuerdo a la zona geográfica donde se realicen los estudios, les salgo pues como estos tres. El primero fue una cohorte seleccionada de 13.111 niños en Alemania, donde se tomaron niños de 3 a los 17 años. En esta zona se dio entonces una sensibilización del 11%, una sensibilización alta comparada con otros lugares como el estudio del Europrevalent. En esta se miró la tasa de sensibilización en diferentes ciudades europeas y se encontró que hay una alta variabilidad, en algunos lugares hasta el 0.5% y en ciudades en España como en Madrid hasta el 7.2%. En Australia también se han realizado estudios y una de las conclusiones importantes en los estudios fue que se encontró que los niños con eczema tenían 11 veces más riesgo de ser sensibles al maní y por ende desarrollar una alergia a esta. Las tasas entonces de la sensibilidad varían de acuerdo a la población geográfica que se estudia y a la edad de los pacientes y también influye comorbilidades como el eczema. Entonces la dermatitis atópica juega en estos pacientes un papel muy importante. La sensibilización clínicamente relevante es mucho más alta en los niños con eczema.
Mientras que otras alergias a los alimentos normalmente resuelven de forma espontánea, en el maní no ocurre lo mismo y se habla que las tasas de prevalencia de la alergia durante la vida pueden ir hasta un 90%, es decir, que solo un 10% de los niños lograrían resolver esta alergia. Los alérgenos del maní tienen funciones protectoras o son proteínas de almacenamiento de semillas. Pertenecen a diferentes familias. Es importante saber a qué familias pertenecen, ya que esto nos habla mucho de la reacción cruzada que puede tener con otros alergenos, inclusive con otras especies. Acá tenemos una tabla que nos resume los alergenos que hasta ahora están descritos y al lado su familia, pues a la familia a la que pertenecen y muy importante si son estables o no al calor, ya que esto va a determinar muchas veces la alergenicidad y sobre todo cómo se asocian con reacciones sistémicas, que más adelante lo vamos a ver. De acá quiero resaltar entonces que son ARAH5, ARAH2, ARAH8, perdón, las proteínas que no son estables al calor y pertenecen a familias que son panalergenos, como las profilinas, PR10 y el BETB1-like. Esto nos habla que estas dos proteínas pueden tener reacción cruzada con pólenes de árboles y con frutas las cuales también contienen estas familias de proteínas. Nos vamos a centrar entonces en cada una de las familias. Por acá tenemos la superfamilia de las prolaminas. De estas se han identificado 6 alergenos, que son ARAH2, ARAH6, ARAH7 y por otro lado ARAH9, 16 y 17. ¿Qué es lo importante de esta familia? Acá el ARAH2 es reconocido como el alergeno predominante. Se ha sugerido que la especificidad de la IgE para ARAH2 es la prueba más alta en comparación con las pruebas actuales utilizadas para diagnosticar la alergia al maní. Mientras que ARAH9 es un alergeno alimentario secundario, ya que se ha visto que tiene una reactividad cruzada importante con PRUP-P3, que es el alergeno principal del melocotón. ¿Por qué es un alergeno secundario? Porque primero se habla que va a haber una sensibilización al PRUP-P3 para que se desarrolle la sensibilidad también a ARAH9. De acá es importante resaltar que los pacientes que están afectados con ARAH9 tienen una mayor probabilidad de tener reacciones sistémicas que si estuvieran sensibilizados a otros alérgenos del maní. Este es un estudio donde se logró determinar la especificidad y sensibilidad de la IgE específica para ARAH2. Se tomaron entonces 5.276 sujetos en los cuales tenían una sospecha de la tolerancia o no del maní. De estos entonces, 459 pacientes tuvieron un prick test con una ON mayor de 1 milímetro y se tomaron en cuenta para el estudio. De los 411 pacientes, 48 declinaron y quedaron 411 pacientes a los cuales se les realizó una provocación oral. De la provocación oral, entonces, a 274 pacientes esta fue negativa, mientras que 137 sujetos dieron positivos para la prueba. A todos ellos se les realizó entonces IgE específica para ARAH2 y lo que se encontró fue una alta correlación entre el resultado de la provocación oral y el resultado de la IgE ARAH2. Acá tenemos entonces la gráfica que nos muestra. En verde están entonces las provocaciones orales. En rojo está el ARAH2 y en azul está una IgE total para maní. Lo que se encontró es que el nivel de corte de 14.9 kilunidades por litro para maní, para IgE específica y un punto de 1.19 para ARAH2 proporciona un 98% de especificidad para alergia al maní. Es decir, estas dos pruebas combinadas podemos alcanzar casi un 100% de especificidad frente a la alergia al maní. Mientras que la prueba solita de ARAH2 tiene una sensibilidad del 60% comparada con solo el 26% si se realizara la IgE para el maní total, lo que nos habla de la importancia de tener en cuenta la IgE para ARAH2 para definir muchos pacientes. Ya hablan de las superfamilias de las cupinas, de estos se han identificado 2 alérgenos al maní, que son ARAH1 y ARAH3. Son importantes en poblaciones alérgicas específicas. No todos los pacientes van a estar sensibilizados frente a esto. Su relevancia clínica no está tan bien establecida y no se recomienda pues como medir su IgE para determinar la prevalencia de la alergia al maní.
Ya los alergenos que pertenecen a las profilinas o a las superfamilias del BED-B1-like tenemos entonces ARA-H5, que es una profilina y es considerado un panalergeno, y ARA-H8, que pertenece a la familia de las BED-B1-like y por tanto tiene una homología estructural importante con el BED-B1, que recordemos es el alergeno mayor del abedul. Esto se ocurre es porque comparten una estructura de bolsillo hidrofóbico que le permite asociarse con lípidos de membrana. ARA-H2 ha demostrado entonces ser importante en alergenos, como un alergeno importante en el centro y en el este de Europa. Esto va mucho en correlación con la prevalencia que haya de sensibilización al BED-B1. De acá es importante resaltar que estos pacientes van a tener más reacciones locales, sobre todo reacciones orofaríngeas. Por otro lado, las eolocinas, de estas tenemos entonces 4 alergenos que van a ser ARA-H14, 15, 10 y 11. Lo importante de esto es que si se encontrara una IgE para las oleosinas, esto se asocia con una reacción alérgica mucho más severa. Entonces los pacientes que están sensibilizados a cualquiera de estos 4 alergenos tienen mayores probabilidades de tener reacciones como la anafilaxia. ¿Cuál es la relevancia clínica de la sensibilización al maní? Podemos entonces tener diferentes escenarios dependiendo de las diferentes vías de exposición y las propiedades fisicoquímicas de las proteínas del maní involucradas. Dentro de estos escenarios, entonces, tenemos pacientes que tuvieron una sensibilización temprana. Esa sensibilización temprana se da principalmente por vía cutánea, es decir, los pacientes que tuvieron eczema. Recordemos que tienen un aumento del riesgo casi de 11 veces de sensibilizarse al maní. Esta sensibilización se da principalmente por alergenos del maní que son estables, como son ARA-H1, 2, 3 y 7, y se asocian con reacciones sistémicas de mayor severidad. Otro escenario es que la sensibilización es a las proteínas del PR10 o a las proteínas que tengan homología con BED-B1, que como ya habíamos mencionado son ARA-H5 y ARA-H8. Estas proteínas son lábiles al calor y entonces estos pacientes van a tener síntomas mucho más leves y locales, como son los síntomas orofaríngeos. Por último, tenemos el escenario en el cual hablamos de una sensibilización secundaria. Esta se da es por una reacción cruzada con proteínas pertenecientes a los lípidos transportadores de membrana, como ocurre con PRUT-P3 del melón y su homología estructural con ARA-H9. Este ARA-H9 posee también una alta estabilidad térmica y digestiva y los pacientes sensibles a este alergeno también pueden desarrollar reacciones sistémicas. Acá tenemos un resumen o una tablita pues donde están los alergenos principales del maní, sus familias, su homología estructural. De acá vamos a resaltar que la medición de la IgE específica, si bien no tiene una sensibilidad tan importante, sí es una buena evaluación para parámetros de pacientes que tengan un riesgo de alergia al maní, es decir, pacientes con eczema, ya que la IgE específica del maní tiene un alto valor predictivo negativo. En general, la medición, como ya hemos mencionado, de ARA-H1 y ARA-H3 no es necesaria. Y sí tenemos que pensar que la medición de la IgE específica para ARA-H2 nos va a proporcionar muchísima información y nos va a dar una especificidad y sensibilidad semejantes a la provocación oral, lo cual podría ser útil en pacientes que tuvieron reacciones sistémicas y en los cuales pues, la provocación oral no sería lo más indicado. Existen efectos del procesamiento sobre la alergenicidad del maní. El maní se consume hervido en muchos países orientales, en China y en algunos estados del sur de Estados Unidos. Lo importante de esto es que la ebullición ha demostrado que disminuye la capacidad de fijación de la IgE específica del maní. Esta disminución es causada entonces por una pérdida del peso molecular de proteínas como ARA-H2, ARA-H6 o ARA-H7. ¿Qué nos habla? Que el contenido alergénico se reduce una vez hervido el maní. Eso nos podría dar una ventaja si se tratara de hacer una reproducción de eventos adversos o una disminución, de los eventos adversos con la provocación o también se pudiera implementar en el proceso de inmunoterapia oral. Se ha demostrado entonces que una ebullición prolongada, mayor de 12 horas,
da una reducción de hasta 9 veces de la capacidad de fijación de la IgE específica del maní. Por otro lado, los efectos de tostar y freír son contrarios, ya que el tostado tiene la capacidad de aumentar las propiedades de unión de la IgE de los alergenos del maní. El aumento es bastante importante, se habla de un aumento de hasta 90 veces la capacidad de unión del IgE del maní tostado comparado con el maní sin procesar. ¿Esto por qué ocurre? Sobre todo en ARAH1 y ARAH2, en la reacción de Maillard, ocurren alteraciones de los grupos aminos de proteínas y de carbohidratos. Esto genera un aumento en los niveles de IgE específica y, por otro lado, aumenta la tripsina del ARAH2, lo que hace que tenga una mayor protección contra las enzimas digestivas y todo el proceso de digestión. El tiempo de exposición sea mayor y por ende el tiempo de sensibilización y las reacciones son mayores. Este cuadro o esta gráfica nos resume todo lo que hemos hablado de los alergenos del maní. Tenemos entonces acá las familias a las cuales pertenecen, acá la estabilidad de la proteína y acá la severidad de los síntomas. Como ya habíamos dicho, los alergenos que menos síntomas sistémicos tienen son ARAH5, ARAH8. Recordemos que son lábiles frente al calor y frente a los procesamientos y que tienen reacción cruzada importante con abedul, con el BED-B1. Por otro lado, ARAH9, 16 y 17 también tienen una estabilidad importante frente al calor y sus reacciones sistémicas pueden ser mayores. Las oleosinas, como habíamos mencionado, también se han asociado con reacciones severas, pero sigue siendo el ARAH2, 6 y 7 las proteínas más estables frente a calor, las que generan una mayor reacción sistémica y de ahí la importancia de la IgE específica frente al ARAH2. Ya centrándonos en los alergenos de los frutos secos, básicamente los alergenos van a pertenecer a 3 familias. Todas estas pertenecen pues a las familias de almacenamiento de semillas, que son albúminas 2S, legumininas 7S, bacilinas 11S y por otro lado los lípidos transportadores de membrana y oleosinas. Básicamente, la definición de un fruto seco es aquel que se compone de una cáscara dura con el fin de proteger la semilla. Y todos los frutos secos pertenecen al orden Fagales. Comparten homología estructural tanto con alimentos como con pólenes. La exposición puede ocurrir mediante el uso de cosméticos, el manejo de comidas de mascotas, inclusive en bolsa de frijoles se ha encontrado que pueden tener partes de frutos secos. Y al igual que en el maní, el procesamiento de los alimentos va a generar el aumento de la alergenicidad o su disminución por todo el proceso enzimático que se da. Tenemos entonces, centrándonos en la superfamilia de las prolaminas, las albúminas y los lípidos transportadores de membrana, la similitud de la secuencia de determinantes estructurales entre estos dos en realidad es bastante baja. Estos cuentan con una estructura compacta que los hace altamente resistentes al tratamiento térmico y enzimático. Y en cuanto a los lípidos transportadores de membrana, se ha encontrado que estos alergenos son de amplia gama que se pueden encontrar en otros alimentos y en pólenes y en semillas. Acá tenemos pues como el resumen de los diferentes alergenos que hemos encontrado en los frutos secos. De acá la importancia nuevamente es determinar cuáles son sensibles o no al calor. De estos encontramos, por ejemplo, que COR-A1, que también pertenece a la familia BED-B1-like, es sensible al calor, por tanto se asocia con reacciones locales más que sistémicas, mientras que otros como las bicilinas, COR-A11, HUR2, HUR6, son resistentes al calor, se asocian con una mayores reacciones sistémicas, y por otro lado las profilinas que tienen una estabilidad media. Vamos a hablar un poco de cada uno de los frutos secos. Dentro de estos entonces la avellana, este es el fruto seco que más se consume en Europa. Hay una variabilidad geográfica importante y también de acuerdo a la edad, encontrando que las tasas de sensibilización son más tempranas con la avellana que con otros frutos secos.
De la avellana se han identificado 8 alergenos principales. De estos, el alergeno mayor va a ser CORA1 con una IgE hasta en el 95% de los pacientes, mientras que CORA2 tiene una IgE en el 42% de los pacientes. CORA1, recordemos que pertenece a la familia de los BETB1-like y por tanto sus reacciones son más locales. Sin embargo, si hay una sensibilidad a CORA8 o CORA11, estos sí han demostrado una mayor severidad por su estabilidad al calor y a los procesamientos enzimáticos. Por la importancia de CORA1 en la sensibilidad al fruto seco de la avellana, entonces se ve una mayor sensibilidad en áreas endémicas donde hay un aumento importante del abedul y por tanto de sensibilización a BETB1. Por otro lado, la nuez, este es el fruto seco más prevalente en los Estados Unidos. Hay poca información respecto a la prevalencia de la alergia a la nuez, pero estimaciones hablan de un acercamiento más o menos del 2.2% de sensibilidad a este fruto seco. De él se han identificado 7 alergenos, siendo HUR-A1 el alergeno principal con una IgE hasta en el 70% de los pacientes. La reactividad cruzada de HUR-A1 se ha encontrado con semillas de sésamo, pero lo importante de esto es que no tiene una reactividad cruzada con otras nueces de árbol y tampoco tiene una reactividad cruzada con el maní. Por otro lado, la pacana, que es un fruto seco poco conocido, pero que ha aumentado su consumo en los últimos años en el occidente, cuenta con 3 alérgenos principales, CARI1, CARI2 y CARI3. De acá es importante que sí presenta una reactividad cruzada grande con otras leguminosas como el maní, con la nuez y la avellana. Hasta el 57% de los pacientes que tienen una sensibilidad a cualquiera de esos puede también estar sensibilizado a la pacana. Por otro lado de la almendra se han identificado 6 alergenos, PRUD3, PRUD4 y PRUD5. De este, PRUD6 es el alergeno principal. PRUD3 por su lado muestra una reactividad cruzada hasta el 99% con los alergenos principales del melocotón. Entonces, si un paciente tiene una sensibilización a PRUD3, tiene una probabilidad hasta el 99% de generar una reacción local con el consumo del melocotón. El anacardo o marañón, de este se han identificado 3 alergenos principales. ANA1, que tiene una homología estructural hasta de un 81% con el pistacho y una homología estructural del 53% con CORA11 de la avellana. Lo importante del anacardo o del marañón es que con dosis mínima puede generar reacciones graves. De acá que su estudio, su identificación sea importante en los pacientes en los que se sospeche sensibilidad a los frutos secos. Por otro lado tenemos la nuez de Brasil. Esta también está asociada con reacciones severas y de ella se han identificado solamente 2 alergenos, BER-B1 que es una albúmina y BER-E2 que es una legúmina. El coco, que muchas veces no es tomado en cuenta dentro de los frutos secos, pero que sí pertenece a esta familia, en realidad hasta ahora solo son casos que están descritos. Lo importante es que en el coco no se ha podido identificar una IgE cruzada, una reacción cruzada en vivo con otros frutos secos, o con el sésamo o con el maní, pero in vitro sí se ha logrado identificar esta reacción cruzada. Lo que sí está es altamente asociada con una sensibilización a la almendra y a la macadamia. Para recordar entonces que los que pertenecen a las familias del PR10 van a ser avellana, que es el CORA1 y PRUD1. Y los alergenos entonces van a tener una sensibilidad cruzada con el abedul, pero también con el ARAH8 del maní. Este es un estudio que evaluó prospectivamente la alergia a nueces como pacana, anacardos, pistacho, almendras y avellanas. Lo que se trataba de identificar es la reacción cruzada que existe entre los frutos secos. Se tomó entonces un historial de reacciones previas y se realizaron pruebas de punción cutánea y también un test de activación de basófilos. Los pacientes fueron sometidos entonces a provocación oral con cada uno de los alimentos que se habían eliminado en su dieta.
La mayoría de los pacientes estaban sensibilizados entre 5 y 6 nueces de árbol, pero de estos, en realidad, solo el 50% tenían una relevancia clínica con 1 o 2 alergenos. La tasa de coalergia entre todas las nueces de árbol fue en la mayoría menor de 30%, mucho menos de lo que se esperaba en el principio del estudio. 2/3 de los pacientes alérgicos a la nuez y al anacardo eran alérgicos al pistacho, pero todos los pacientes alérgicos al pistacho eran alérgicos al anacardo. Eso lo que nos indica es que si bien puede haber una sensibilización a múltiples frutos secos, la alergia con relevancia clínica va a ser menor de lo que se esperaba, siendo una reactividad cruzada con relevancia clínica en solo 1 o 2 frutos secos, y que de todos los pacientes que tienen alguna sensibilidad, menos del 30% tienen una verdadera reactividad cruzada. Por otro lado, surge la pregunta, ¿qué tan alta es la reactividad cruzada entre los frutos secos y el maní? Comparten entonces proteínas que, como hemos visto, pertenecen a familias similares, principalmente las proteínas de almacenamiento de semillas. Tienen una homología estructural, por ejemplo, con ARAH1, ARAH3 o ARAH2, y posiblemente todo esto pueda provocar reacciones alérgicas cruzadas. Se estima, o por estimaciones en diferentes estudios, que la reactividad cruzada entre frutos secos y maní es de alrededor del 28 al 50%. Acá tenemos un estudio, esto incluyó 317 niños con alergia al maní en los últimos 12 años. Lo que se quiso identificar era cuántos de estos pacientes tenían una reactividad o una sensibilización concomitante con los frutos secos. Para eso entonces se llevaron estudios complementarios de la alergia al maní, de frutos secos y leguminosas como la soya. Lo que se encontró es que la reactividad cruzada entre maní, leguminosas o frutos secos de 137 pacientes fue del 43.2%, y de ese 43.2% la mayoría de pacientes tenían dermatitis atópica o un eczema. Se trató de dividir los resultados en 3 grupos. El primer grupo incluyó 72 pacientes, en estos se encontró un alto nivel de ARAH2 y lo que encontraron fue una correlación con lo que ya habíamos dicho. Estos pacientes reaccionaban con bajos umbrales del maní y muchos de ellos tenían como base un asma de difícil control. En cuanto al grupo 2, se identificaron 93 pacientes. En estos pacientes tenían un alto umbral para reaccionar con maní y al tener un alto umbral se asoció con una menor proporción de reactividad cruzada con frutos secos y otras leguminosas. Por otro lado, el grupo 3, al cual pertenecieron 152 pacientes, sí tenían un alto riesgo de reactividad cruzada, y lo llamativo de estos pacientes es, como ya hemos mencionado, que tenían una dermatitis atópica o un eczema de base. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a utilizar entonces para determinar la sensibilización a la alergia al maní y frutos secos? Tenemos entonces que en el maní utilizamos para el prick test un extracto comercial. Los resultados son razonables. Sin embargo, en casos de una reacción anafiláctica, esta no va a ser el método de elección, sino que se prefiere la IgE, ya sea específica para maní o para ARAH2, como ya hemos explicado. Por otro lado, los frutos secos se han como comercializado diferentes extractos, pero al ser una cantidad de diferentes frutos secos importante, este no sería el más recomendado. Por tanto, en estos pacientes es preferible hacer un prick by prick. De la IgE específica para maní tenemos entonces la IgE para el maní y para el ARAH2. Ya habíamos mencionado que el ARAH2 tiene una alta especificidad y sensibilidad, y también nos habla de la posibilidad de reacciones sistémicas. Pero no necesariamente uno debe descartar la IgE total, la IgE dar al maní, ya que esta tiene un valor predictivo negativo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, lo importante de la IgE específica para ARAH2 es que con niveles menores a 0.03 tenemos casi un 90% de probabilidad que ese paciente no nos vaya a reaccionar con un reto oral. Sin embargo, en ninguno de los exámenes se puede lograr una predicción absoluta del 100%. Por eso sigue siendo la provocación oral el gol estándar.
En cuanto a los frutos secos, las personas alérgicas a avellana o a nuez que estén sensibilizados a COR14 y HUR1, estas tienen una homología del 66%. También se podría pensar en medir COR9 y COR14 porque en estos pacientes va a haber un mayor riesgo de reacciones sistémicas, diferente a si el paciente solo estuviera sensibilizado a COR1. Y recordar que el COR-A1 se asocia con la sensibilización al BET-B1 por su homología estructural y por tanto estos pacientes también pueden tener una reacción al maní con ARAH8. Estas reacciones son muy locales, son síntomas orofaríngeos. Acá tenemos como un algoritmo, la propuesta de un algoritmo para la realización de la IgE para ARAH2. Tenemos entonces que un paciente tenga síntomas regulares con el consumo de maní y otros pacientes que no en todas las oportunidades reaccionan. En estos pacientes sería indicado hacer la IgE. Si esta es muy positiva, es decir, con valores mayores de 0.14, entonces el paciente debe tener una evitación estricta y también se le debe explicar que debe mantener el uso, debe mantener la portabilidad de la adrenalina. Por otro lado, si esta positividad no es tan real, entonces se debe considerar complementar con una prueba de provocación oral. Si ARAH2 es negativo, pero aún así el paciente muchas veces presenta síntomas con el consumo del maní, entonces debemos pensar que esté sensibilizado a otros alergenos, que pueden ser ARAH8, ARAH5 o ARAH9. De acuerdo entonces al resultado, podemos considerar la provocación oral o no. Y suponiendo que sea ARAH8 positivo, recordemos que son síntomas muy locales, se le podría pues decir que puede consumir el maní bajo vigilancia o pues que los síntomas van a ocurrir pero de forma muy limitada, pero que si diera positivo, por ejemplo, ARAH9, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de reacciones sistémicas, por tanto también se les debería llevar pues al no consumo del maní. Ya como conclusiones, entonces la alergia al maní y frutos secos está incrementándose en todo el mundo, principalmente en los países occidentales, y la forma de consumo de estos alimentos está asociado con la tasa de sensibilidad y de alergenicidad. Recordemos que las formas hervidas que se consumen más en el oriente tienen mayores prevalencia de sensibilidad, mientras que en el occidente consumimos en mayoría las formas altamente cocidas y esto tiene una asociación con el aumento de la alergenicidad. Las pruebas cutáneas siguen siendo válidas para el maní y el prick-pack-freeze es mucho más eficiente en el momento de determinar los frutos secos. El estudio de la IgE específica tiene su máximo valor con relación al estudio de la alergia al maní y los recombinantes son relevantes para determinar la reactividad cruzada. La reactividad cruzada entre frutos secos y maní, viendo los estudios, fue menor del 30%, menor de lo que muchas veces uno creería. Sin embargo, el proceso en el que se empacan, el proceso en el que se sirven y el proceso en el que se consumen este tipo de alimentos hace que sea difícil la evitación. Y las pruebas de provocación siguen siendo la prueba oro, sin embargo se debe tener precaución en algunos casos, como en anafilaxia o asma no controlado, donde las IgE juegan un papel muy importante. Muchas gracias por la atención. Este es el grupo de alergología clínica. Estaremos atentos a cualquier duda.